tengo, donde también es la ecuación de la circunferencia, lo iguala y tengo una restricción, sería una recta, y acá voy despejando y voy haciendo de acuerdo a las raíces para sacar los valores. Esto que tienen acá, ¿qué forma que es? ¿Qué es la cuerda en esto? A ver, ¿cómo se llama esto? Resolvente. ¿Fórmula de qué es? ¿Eh? Resolvente. No, no, ¿qué forma tiene esto de Una menos b más parábola. menos raíz de b al cuadrado de menos 4ac dividido 2 por a? Estas son las raíces para sacar las raíces. O sea, al hacer yo la función acá, igualarla a la recta, me queda una ecuación de segundo grado, entonces saco las raíces de esa ecuación de segundo grado. O sea, es una forma de hacerlo para poder despejar y llegar a los valores que necesito para poder decir cuál es el primer punto que toca de este gráfico. Todo ese desarrollo para tener este gráfico. Yo tengo que mi restricción es esta recta y es solamente la recta. Fíjense acá, es una recta, no es una inecuación que me daría un cuerpo, un convexo de solución. Entonces la solución va a estar sobre la recta. Hago la ecuación de la circunferencia, pero ¿qué pasa? No, el primer punto que toca va a tocar debajo de la parte que es positiva. El primer punto que toca estaría por acá abajo. Y esto es un valor que no me sirve. El primer punto que toca la circunferencia de esta recta en un valor negativo no me sirve. Entonces tengo que ver el primer punto que toque de calculando acá, eh, sacando el radio. Para sacar este radio que hago igualo la función con, la dejo todo en función de una de las variables, función para sacar las raíces de esta ecuación de segundo grado, para ver los valores que puede tomar. Llego entonces a estos valores, y en estos valores, ¿qué pasa? Esta es la forma que yo diría que estoy igualando la circunferencia con esa recta, y me dice que el primer punto que toca, o sea, el punto este donde se toca la circunferencia con la recta, no es válido, no me sirve, no pertenece al segmento de solución. El primer punto que es factible, o sea, a ojo, en definitiva después, yo te hice todo este análisis acá para llegar a ver dónde se toca la circunferencia con la recta. Ese punto no me sirve porque está en cuadrante negativo. El punto que sí me sirve es acá donde se tocan 0,5 y 0. Y en ese me da el valor del 1,25. ¿Sí? 3 ejercicios de convexa separable. En este caso también es restringida. Aplico la ecuación de la circunferencia. Tengo que ver, en el caso anterior yo tenía un convexo de soluciones, veía la circunferencia con el primer punto que tocaba de ese convexo de soluciones y el último punto del convexo de soluciones. En este caso tengo nada más que una recta. Tengo acá mi ecuación de la circunferencia en menos 1, en 0 menos 1. Voy proyectando, el primer punto que toca no pertenece al convexo de solución, o sea, no me sirve porque es negativo, y deduzco después que el primero, el valor que yo tengo es en la coordenada 0,50, donde me da un z igual a 1,25. Bueno, todo esto igual se los paso resuelto, así que está. Es todo matemática y despeje, acá no hay nada que enseñarles, sino más que nada conceptual, donde yo veo cómo puedo resolver, como fuera el método gráfico, con funciones que no son lineales. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, vamos a otra cosa entonces.
Esto también está sacado del Taja séptima edición, es tal cual como está en el Taja. Se puede tener la formulita de los métodos, estos son métodos de búsqueda de forma dicotómica o sección dorada. Son algoritmos de programación no lineal. Para el caso de lo que es la búsqueda dicotómica o sección dorada, que son dos métodos para realizar lo mismo, solamente se aplican para casos de maximización y que tenga una sola variable. Entonces, depende por eso de qué es lo que ustedes tengan, yo le puedo dar una función con o sin restricciones y le digo que apliquen el método más adecuado. Dependiendo de qué es lo que tengan, ustedes elegirán qué método sería el más adecuado, el más fácil de ustedes para resolverlo. Para el caso de ocupar los algoritmos de búsqueda, tendrían que ver que para estos casos de sección dorada o dicotómica, se aplicarían a funciones eh, de maximización y que tengan una sola variable. ¿Está? En el Taja. Más que nada acá explicarle qué es lo que se hace. Yo tengo una función, imagínense una parábola en esa función y yo lo que estoy queriendo averiguar es cuál es el punto máximo de esa función. O imagínense, sería como la montaña rusa, en el punto más alto es mi máximo. Y yo tengo las partes, mis extremos, las partes más bajas, donde serían el extremo de mi función. Yo lo que te voy haciendo con este método, voy a ir acotándolo para llegar al punto donde no haya diferencia entre los dos extremos. Entonces, para llegar al valor más alto sería, o sea, si yo voy moviendo los, los extremos, me voy a ir moviendo hacia el lado donde está posicionado el valor más alto. En algún momento voy achicando ese extremo, o sea, voy haciendo corte, voy achicando hasta que voy a llegar a algún momento donde la diferencia entre el extremo A y el B sea mínima o esté en el mismo valor. Entonces ahí estaría parado en mi punto máximo. ¿Está? Sí, profe. Bueno, está bien dibujado y demás. En el libro lo pueden ver. O sea, acá yo tengo esta función donde mis extremos serían 0 y 3. Entre 0 y 3, esta función crece. Entonces yo tengo que ver, aplicar el método de búsqueda tal que dependiendo de qué valor, de dónde me quedan los valores que yo voy obteniendo, aplicaría una parte, esta parte de la función o esta parte de la función dependiendo de qué valores toma la variable. Y la condición de parada es el error que yo puedo hacer un número n de iteraciones o manejarme por un error un delta acá que me diga, bueno, cuando haya la diferencia entre los extremos de igual a 0,1, ya es ínfima la diferencia para las iteraciones. Entonces, vamos a ver cómo se resuelve este ejercicio. Bueno, método dicótomo, aplicado para funciones de maximización de una sola variable. Primera iteración, mi intervalo de validez entre 0 y 3 es este y este. Le hace al límite el extremo izquierdo y el extremo derecho. ¿Se ve? 0 y 3. La función está entre 0 y 3. Ese es mi intervalo que yo voy a iniciar. Entonces, mi I0, mi intervalo entre 0 y 3. Que esto sería XL y XR. Left y right, o sea, izquierda y derecha. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y voy a aplicar la formulita de búsqueda. A ver si la puedo llevar y tener todo junto en una sola pantalla. Bueno, acá entonces voy a calcular el valor de X1 y de X2 con esta formulita, donde el delta acá o el error era lo que me daba acá 0,1. Entonces, X1
0,5 del extremo derecho más el extremo izquierdo menos el delta. Entonces acá tengo 3 más 0 menos 0,1. Esto me va a dar igual mi valor de la X 1,45. Y la función en ese punto, como 1,45 está entre 0 y 2, voy a ocupar esta parte de la función. 3 por 1,45. El valor de la función en ese punto, 4,35. ¿Se ve de dónde salen los valores? Sí, profe. Calculo el valor de X1 con la formulita, me da 1,45. Como 1,45 está entre 0 y 2, ocupo esta parte de la función. Entonces tengo 4,35. Calculo el valor de X2, mirando la formulita, 0,5 por el extremo derecho más el izquierdo más el delta acá, me da 1,55. 1,55 también está entre 0 y 2, ocupo esta parte de la función. 3 por 1,55, 4,65. ¿Qué extremo es lo que yo voy a actualizar? Yo miro acá, como el valor de la función en el punto x2 me da mayor al de la función en el punto x1, se actualiza el menor. Entonces voy a actualizar x1 menor a f de x1 menor a f de x2, entonces actualizo el extremo izquierdo con el valor que yo calculé. Entonces arranqué con 0,3, ahora actualizo mi intervalo en 1,45,3. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Calculo entonces los valores de X1 y X2, calculo el valor de la función en ese punto, y aquella que sea menor es la que voy a actualizar con el valor de el punto, el valor de la X que yo había calculado. Entonces acá, que lo que estoy haciendo, yo voy a achicar los extremos de incertidumbre, los extremos de integración se llama esto. Los extremos de integración se tengo que integrar entre 0 y 3, que está esta función. Yo ahora la achiqué a 1,45,3. Fíjense que el extremo derecho y el izquierdo se van acercando, o sea, hay menos distancia si se quiere. ¿Se ve? Eso es lo que voy a hacer, es hacer n veces esta operatoria para llegar al valor óptimo en una n cantidad de iteraciones, o cuando mi delta se cumpla, o sea que la diferencia entre el extremo izquierdo y el derecho sea muy pequeño. ¿Se entiende más o menos el método? Sí, se entiende, profe. Profe. Bueno, esto es una iteración. Por lo general en el parcial o en el final se pide que se hagan 2 iteraciones, no más que eso, porque es todo repetitivo más de lo mismo. Entonces la iteración de 1,45,3, vuelvo a calcular X1 y X2 con este intervalo de integración. Tengo 2,17,5 para X1, 2,27,5. Hago el valor de la función en esos puntos, que ahora en el extremo izquierdo la función es mayor al el extremo derecho, entonces actualizo el derecho. 5, 2, 27,5. Entonces voy uniéndome en el medio, por decir. ¿Se va viendo eso? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto pararía, si yo no le pongo un número n de iteraciones, pararía cuando la diferencia entre la derecha menos la izquierda sea igual al delta que yo definí, que en este caso era el delta. Este sería como el error porcentual, un error de aceptación, donde dice, bueno, ya es suficiente, no hace falta avanzar más porque es depreciable la diferencia. Fíjense que esto es mecánico, no tiene nada del otro mundo. Es algo que se hace en forma mecánica. Y bueno, lo único que tengo que ver acá es dependiendo, bueno, el valor que me dio. Acá en el valor que me dio, el 275,
tengo que ocupar esta parte de la función para calcular el valor de ese punto. El valor de la función en ese punto. En la primera paso, como los valores de x estaban dentro de entre 0 y 2, se ocupaba esta parte de la función. Y ahora como me dan 2,175, se ocupa esta otra. Bueno, y eso es todo con respecto a la búsqueda. Lo que va haciendo, tengo un intervalo de integración donde aplicando esta formulita, yo voy achicando este intervalo para llegar al punto más alto. O sea, voy achicando hasta que llego al punto más alto o a una diferencia de donde se encuentra que sea despreciable. ¿Está? Esto está el ejercicio resuelto al final del tag. El siguiente método de la sección dorada, es lo mismo que en la forma dicotómica, pero cambia la formulita. Y se hace como decir, un paso menos porque se reutiliza un valor del paso anterior en el siguiente. Acá, en la búsqueda dicotómica, yo por cada iteración tenía que calcular los valores de x1 y x2 y el valor de la función en esos puntos para ver qué extremo es el que actualizaba. En el método de la sección dorada se ahorra un paso porque se reutiliza un valor del paso anterior, pero es lo mismo. Como que en forma computacional, o si lo estoy haciendo a mano, es como que lo hago más rápido porque reutilizo un valor ya calculado. Arrancamos de nuevo de los intervalos de integración 0 y 3. Este 0 y 3, vamos de nuevo, está de la función que yo estoy por optimizar entre 0 y 3. De 0 a 2 se ocupa esta función, de 2 a 3 se ocupa esta función. Sección dorada, integración entre 0 y 3, izquierda a derecha, extremo izquierdo y derecho, aplico la fórmula, tengo el punto x1, 1,146, y aplicaré entonces la primera parte de la función, o sea, 3 por el valor de x1. Y lo mismo después cuando aplico la fórmula para sacar el valor de x2. El valor de la función en ese punto ocuparé de acuerdo a dónde cae el valor de x, si ocupo en la primera parte de la función o la segunda. Acá me dice que x2 es mayor a x1, entonces va a actualizar, como en el caso anterior, se actualiza el extremo izquierdo. Me queda entre el siguiente intervalo de integración, entre 1,146 y 3. En la segunda iteración, acá es por decir el ahorro con respecto a la anterior, yo calculo el valor de x de una sola x y la otra la reutilizo. Acá voy a tener en cuenta qué pasó. ¿Cuál es la que yo actualicé en el paso anterior? En la primera iteración se actualizó el extremo izquierdo, o sea, x1. Entonces, en la siguiente iteración, x1 no la voy a calcular, sino que voy a reutilizar el valor de x2 del paso anterior. Acá le está diciendo x1 va a ser el valor de x2 en la iteración anterior. Es 1,854 y f de x1 5,562. Esto no lo estoy calculando, sino que lo estoy copiando del anterior. Como se actualizó x1, los valores para x1 en el siguiente paso van a ser los de x2 del paso anterior. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y voy a calcular solamente el otro extremo. Entonces, de una iteración a la otra voy mirando la anterior, reutilizo un valor. La que se reutiliza es la que corresponde al extremo que se actualizó, sería el que se cambió. El otro punto sí lo vuelvo a calcular. Entonces, de una iteración a la otra solamente se calcula
una X y la función de ese punto. Y la otra se reutiliza del paso anterior. Bueno, acá X2 aplico la formulita de la sección dorada. Me da un valor de 2,292, por lo cual, para calcular el valor de la función en ese punto, ocupo la segunda parte de la función. Bueno, lo cual me da 5,903. Acá vuelve a hacer lo mismo. El valor de la función de X2 es mayor a X1, entonces se actualiza el que es más chico. En este caso sería X1, se actualiza entonces el extremo izquierdo. Y ahí voy actualizándole el intervalo de integración y así sucesivamente voy haciendo iteración tras iteración. Esto es mecánico, o sea, si hacen 2, hacen 3, hacen 4 iteraciones, es más de lo mismo. Por eso por lo general se le pide nada más que hagan 2 o 3 como máximo. ¿Sí? Estos métodos son los más fáciles que hay, son los métodos más fáciles, son muy simples y es mecánico y aplicar la formulita nada más. O sea, no hay forma mucho de errarle esto. ¿Estamos? Ah, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Método de búsqueda? ¿Alguna pregunta? Por ahora no. Bueno. Bueno, acá otro ejercicio para hacer. Y el último método, que sería de programación no lineal, es el método del gradiente acelerado. El método del gradiente acelerado o desacelerado, por si acaso es lo mismo. Se le llama así, bueno, pero método del gradiente, donde también es un método de búsqueda. Con esto sería todos los métodos que se le va a evaluar en la práctica. Convexa separable, algoritmo de búsqueda dicotómica, sección dorada, gradiente que vamos a ver ahora, primera y segunda derivada, lagrangiano y Kuhn-Tucker. Todos esos son los métodos que pueden entrar en el parcial. Después siguen otros métodos más que era geométrica, cuadrática y demás, métodos que también lo pueden llegar a ver en el TAJA, pero entrarían como teoría. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver un caso del gradiente para ver más o menos cómo funciona. Igual está en el TAJA también un ejercicio más complejo resuelto en forma completa. Esto también es un algoritmo de búsqueda, sea esta función. Voy a aplicar el método del gradiente para llegar a un valor óptimo cercano al óptimo, ¿de acuerdo? Porque o cercano al óptimo de acuerdo a las cantidades de iteraciones que yo haga. O sea, lo que yo voy a evaluar acá más que nada es, porque por ahí para llegar al valor óptimo tienen que hacer 10 iteraciones y no sería el caso. O sea, con que hagan 2 iteraciones es más que suficiente para ver viendo cómo lo van desarrollando. Bueno, en este caso, me dice en este ejercicio, el punto inicial, dice, como no está definido, en el ejercicio que está en el TAJA sí estaba definido, era un punto 1,1, o sea, ya le dice de dónde arranca la función y de ahí va a ir proyectando la misma para ver cuál es el valor óptimo. En este caso, como no está definido, tomo la solución trivial, o sea, el origen 0, 0. Eso pueden ser las dos formas, le pueden aparecer. Es una función donde le dice arrancada acá, en este punto, y anda viendo a ver, haciendo, aplicando el método para llegar a la solución óptima. O, en este caso, como no estaba definido, le dice tomo la solución trivial. Entonces el origen de coordenadas es donde arranca. Arrancando en la coordenada 0, 0, mi función va a dar igual a -1. O sea, reemplazo en la función y me da un z igual a -1. ¿Sí? Bueno, después gradiente.
de ese punto. Entonces para esto, ¿se acuerdan cómo se iguala la primera y segunda derivada? Derivo respecto 1, la derivada con respecto a x2, esto es parecido al método de la primera y segunda derivada. De esta función, hago la derivada con respecto a x1, me queda menos 2x1. La derivada con respecto a x2, menos 2x2 más 1. En x origen, o sea, en x en el paso 0, que era igual a 0, 0, o sea, el origen de coordenadas, a donde arranqué, reemplazando, x1 es igual a 0 y x2 me va a dar igual a menos 2. O sea, acá lo que está diciendo es esto igualado, la derivada está igualado a 0, 0 sería. Entonces el primero x1 me daría igual a 0 y x2, si yo despejo, me daría igual a menos 2. En primera y segunda derivada, lo que está diciendo entonces es igualando al paso 0, 0, sería igualándolo a 0, 0 esto, x1 me da igual a 0 y x2 despejando esto me da a ver, es algo Menos no, 2 no lo más estoy 12. haciendo bien. Sí, sí, pero algo no estoy haciendo bien. Ah, está bien, no. No es igualado a 0, 0, sino que es en el punto 0, 0. Si x1 vale 0, esto me da 0, y si x2 vale 0, me va a quedar menos 2. ¿Sí? O sea, lo que le está pidiendo es que calcule en este punto del paso anterior, en 0, 0. Si x2 vale 0, eso debería quedar 2 positivo. ¿No? Acá estoy diciendo de estos dos que yo tengo, esta es la diferencia cuando hacía, donde anulaba estos valores, donde me anulaban. En este caso me está diciendo que
paso anterior, cuando x1 es Profe, 2 y ahí x2 va a 0. Entonces, en la ya ecuación cuando se trazó, creo que se trazó ahí abajo, menos 2x2, menos 2, ¿no sería ahí? sí, 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 acá, eso por eso no está. Eso, Menos 2. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O sea, en definitiva, ¿qué pasa si tiene las x toman valores 0, 0? Me queda 0 y me queda menos 2. ¿Sí? Bueno, ahora lo que me dice es, tengo que ir viendo en el sentido del crecimiento, calcular el próximo paso. En el paso 0 arrancó con el origen de coordenadas, o sea, con x1 y x2 es igual a 0, 0, me da 0 menos 2. El siguiente paso, o sea, el paso 1 va a ser igual al paso 0 más un delta, más un incremento, en el sentido de crecimiento. Eso es lo que lo estoy poniendo acá. En el sentido del crecimiento es el gradiente que empuja para la función que crezca. Reemplazo. En la x1 sería en el paso 1, arranco en el paso 0, más un escalar por 0 menos 2, que es lo que me dio del paso anterior. Y esto es lo que yo tendría que calcular. ¿Cuál es el tamaño del paso? Sería cuál es el siguiente valor. Para eso dejo todo en función de R. Reemplazo todo, dejo en función de R. Vamos a copiar la función de nuevo. Uy, quiero un pizarrón. Bueno, acá para determinar el tamaño del paso, o sea, de este escalar que empuja el gradiente al crecimiento de la función, deja todo en función de R. De esto que teníamos acá era 0 y menos 2R, reemplazo en la función x1, 0, x2, menos 2R, y me queda entonces en función de R, hago la derivada. Haciendo la derivada de esta función para sacar después el valor de cuánto es el tamaño del paso, del tamaño del escalar. Haciendo la derivada me queda esta expresión, despejo el valor de R y R me da igual a 0,5. Ese es el tamaño del paso de entre el origen de coordenada al siguiente que hice en el sentido de crecimiento de la función. Reemplazo este valor de R en el paso en x1. En x1 tenía 0 menos 2R. Calculo el valor de R me dio 0,5, entonces tengo 0 y menos 1. En este punto, en esta coordenada en 0 menos 1, yo voy a tener, cambiando estos valores en la función, me da igual a 0. Yo arranqué en el origen 0, 0, en el primer punto, en el origen 0, 0, y me dio que mi función valía menos 1. Esto
iniciando en el origen de coordenado. En la solución trivial me dio que la función es igual a -1. Determinando el tamaño del paso para hacer una iteración, haciendo todos estos cálculos, llegué que en el siguiente paso me da que mi funcional, o sea, en 0 menos 1, me da igual a 0. Entonces va creciendo. Puedo tener una condición de parada, sería un delta que me dice que cuando haya una diferencia entre lo que obtuviste en la función en el paso anterior con el paso siguiente es muy despreciable, termine, o una cantidad de pasos que yo le pida hagan 2 iteraciones o 3 iteraciones. Esto no está en el TAJA, sería una opción para hacer una condición de parada. Entre el paso, esto es en valor absoluto, entre el paso 0 o inicial y el paso siguiente, o sea, este de x0 es paso inicial y x de 1 es el siguiente paso, o sea, paso 0 inicial, paso 1. O sea, una iteración que hizo, la valor de la función era -1, el siguiente paso me da 0, me da en valor absoluto igual a 1 la diferencia. Cuando el valor me diera dentro del rango que yo establezca como el error, el error de referencia, este delta acá que me diga si llegas a 001 o algo así, que sí que ya podés parar, o a 01 de acuerdo a más o menos preciso, sería que se cumpliría mi condición de parada en lo que sería mi algoritmo de búsqueda. O si no, hacer una X cantidad de pasos sería también para decir, bueno, quiero encontrar un valor, mi valor óptimo en n pasos, o sea, el valor relativo en todo caso en n pasos, ¿cuál será? Bueno, esto fue una iteración. Arrancó en la origen de coordenada, donde me da que la función en ese origen, en la solución trivial, es -1. Vamos a calcular vamos a calcular acá un gradiente, haciendo las derivadas. Vemos el origen, cómo crece la función, para calcular el siguiente paso, con este R que sería el escalar, R o lambda, creo que lo usa en el TAJA, usa un lambda, o sea, es la variable ahí que empuja a la función para el sentido del crecimiento, para calcular el siguiente paso en función de ese escalar, de esa variable. Hicimos esta parte, sacamos el valor de R, o sea, el tamaño del paso, lo reemplazamos y obtuvimos una coordenada más, sería del 0, 0 pasé a 0 menos 1 y la función en 0 menos 1 me da igual a 0. Entonces fue mejorando. Esto es una iteración. Al querer hacer la segunda iteración, tengo que volver a repetir todo lo mismo. Yo ahora, en vez de hacer en el paso inicial, que era x0, x1 igual a 0 y x2 igual a 0, ahora tengo en el paso 1, donde tengo x1 igual a 0 y x2 es igual a -1. Reemplazando entonces 0 y -1 en estado derivada, me queda 0 y 0. Acá si reemplazo x1 igual a 0, esto me queda 0. Y reemplazo x2 con -1 y se me va a anular también y me va a quedar 0. ¿Sí? A ver si no le copio la anterior. Esto sería 2 por 0. Y esto 2 por -1.
¿Sí? Para hacer entonces la siguiente iteración, vuelvo a hacer todo lo mismo, pero teniendo en cuenta ahora que en el siguiente paso es x del siguiente paso son los valores de x1 y x2, 0 y menos 1. Para 0 y menos 1, reemplazándolo acá en la derivada primera de x1 y de x2, me da igual a 0 y 0. Cuando quiero sacar el tamaño del paso siguiente, a ver si sigue mejorando, no me queda en función de r. Entonces acá ya no mejora más, acá terminó. Por eso este ejercicio agarré porque sería el más cortito, porque tiene solamente una iteración. En el caso del paso 0 al tamaño siguiente que quise calcular, acá me quedaba en función de r, porque tenía el valor de acá del gradiente 0 y menos 2, entonces quedaba en función de r. En este siguiente paso que estoy calculando, no queda en función de r porque desaparece, me da que el gradiente acá entre 0 y 0, entonces no mejora más la función. Acá terminó. Este ejercicio hizo solamente una iteración. ¿Está? Sí, profe. Igual, esto está desarrollado con un ejercicio más largo, pero en el Taja asume que uno más o menos ya sabe toda la teoría y demás, y hay pasos que se los comen, o sea, es como que lo va haciendo más rápido o con menos pasos. Acá yo lo voy repitiendo por ahí en cada paso, voy repitiendo de dónde va saliendo cada cosa, y en el Taja ya lo menciona nomás, en este paso son estos los valores y va avanzando. Bueno, este es el método del gradiente, sería el más largo, si se quiere, o el que más pasos lleva para hacer una iteración. Entonces, bueno, en este ejercicio arrancó en origen 0, 0, me da un funcional igual a menos 1, quiero calcular entonces pues el gradiente, hago la derivada, reemplazo, no, acá no igualo a 0, 0, sino que reemplazo las x por 0, 0, o sea, por el punto inicial, el x inicial, me dio 0 y menos 2. Acá quiero calcular, entonces calculo el siguiente paso, y de acuerdo a un escalar acá, o sea, para ver el tamaño de crecimiento, dejo todo en función de, entonces de esta nueva variable, de este escalar, lo derivo, despejo, saco el tamaño y calculo la función con esos valores calculados de este paso, y me da una mejora de la función. Esto es opcional, no está en el Taja. Es nada más de pollacina que se podría agregar esto como una condición de parada en el algoritmo. En la segunda iteración vuelve a querer hacer todo lo mismo, teniendo en cuenta lo calculado en el tamaño del paso, que es 0 y menos 1, las coordenadas, y ya no puede seguir avanzando porque no hay una mejoría, o sea, no queda en función de R para seguir mejorando. Y eso es todo con este ejercicio. Si pudiera seguir mejorando acá, se va repitiendo todo el mismo procedimiento, haciendo iteración tras iteración, pero no tiene más que hacer algo repetitivo nada más. Entonces con 2 iteraciones, si se toma este ejercicio, 2 iteraciones alcanza y sobra. O en este caso, bueno, fue una sola y paró porque ya no podía mejorar más. ¿Está? Bueno, todo esto está también en el Taja desarrollado. Lo que tiene inconveniente el método del gradiente, que depende de la función, de un paso a otro se puede llegar a tener una función cuadrática o una función de segundo grado y demás, donde al hacer las derivadas y los despejes me lleva más tiempo, o sea, se me vuelve más complejo poder establecer el tamaño del paso y calcular después la siguiente
el siguiente valor de la función. Entonces ahí tardo mucho tiempo en algo que mecánico, o sea, más que nada la idea de cómo es el mecanismo del método de búsqueda del gradiente, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que es programación no lineal. Si en el parcial, con respecto a programación no lineal, por general se está dando dos ejercicios, uno de algorítmica, o sea, método dicotómico o sección dorada, y uno de Lagrange o Kuhn-Tucker sería. Para que sean 4 ejercicios, lo que se estaban tomando era un ejercicio de 2 ejercicios de programación no lineal, uno de camino crítico y uno de stop. Ahora veremos cómo se llega a nada más. Pero también sería la misma complejidad y los mismos ejercicios